Hola, ¿qué tal? Hoy hablaremos sobre un tema de bastante importancia que es la dislipidemia, que en otras palabras es el aumento del colesterol y de triglicéridos a nivel sanguíneo. Nos vamos a guiar un poquito en esta situación sobre las guías europeas y americanas que nos dicen la definición de esto, que es la elevación del colesterol en el torrente sanguíneo, en este caso plasmático, a cifras que condicionan riesgo en la salud. Por eso es que ahorita tiene tanto auge. ¿Por qué? Porque las primeras causas de mortalidad en nuestro país está el infarto y que está ligado estrechamente, entre otras, como otros factores, con la dislipidemia, que es el aumento del colesterol. Pero vamos a hablar ahora de qué se trata esto. ¿Qué es el aumento del colesterol en el torrente sanguíneo? No estamos hablando de que también tenemos que saber que existe, como ustedes han escuchado en muchos programas, en muchas entrevistas médicas, que existen dos tipos de colesterol. Uno que es el HDL, que le llamamos el colesterol bueno, y el LDL, que es el que le llamamos o consideramos como el colesterol malo. Y hay un tercero, que es el VLDL, que este no tiene tanta importancia en cuestiones médicas. Y en total, esto nos da una cifra que le llamamos colesterol total. Y en el caso del triglicérido, es una cifra total que se maneja. Nos dice la guía americana y la guía europea que las cifras no deben rebasar de 200 miligramos por decilitro en una persona de complexión normal sin factores de riesgo como diabetes, hipertensión o infarto. ¿Sí? Estamos hablando de una persona sana, de detección, o una persona que se le detecta por medio de un laboratorio esas cifras de colesterol. El colesterol HDL también se nos dice que debe estar por arriba de 70 miligramos por decilitro para también darnos protección. O sea, que hay un colesterol que sí nos beneficia dentro del colesterol total. Y el colesterol LDL también se nos dice que no debe rebasar de la cifra de 110. De antemano, hay una clasificación de las dislipidemias. En este caso, nos vamos a basar más que nada en las secundarias a lo que le llamamos nosotros factores ambientales, que son hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia secundarias a factores ambientales. ¿Cuáles son estas? Estas son basadas en una dieta rica en grasas saturadas y colesterol, al igual que en un momento dado el abuso de ciertos medicamentos o de ciertos anabólicos, que eso pueden condicionar, por ende, un trastorno del colesterol, igual que del triglicérido. En el caso del triglicérido, se añaden factores como tabaquismo y el abuso de azúcares en la dieta, al igual que algunos medicamentos como diuréticos o medicamentos de manejo cardiológico. Existen otros tipos en la definición de las dislipidemias, pero no vamos a tratar sobre ellas. Vamos a hablar ahorita del LDL. Se nos dice que debe estar el LDL, que es el colesterol de baja densidad, por debajo de 100. Eso sería lo óptimo. Y de una manera, hablarlo deseable, entre 100 y 120. En el caso de las cifras que se deben manejar en el colesterol, las cifras totales de colesterol deben estar por debajo de 200, las totales. En el caso de la LDL, lo óptimo sería que esté por debajo de 100. Y en un momento deseable sería entre 100 y 120. En el caso del colesterol HDL, se sugiere que esté por arriba de 40. O en un momento dado, lo deseable sería que sea 60, dado que este tipo de colesterol, el HDL, es de beneficio para nuestro organismo. Bueno, hablando sobre este tema, estamos viendo que hay cada día mayor personas con este tipo de trastorno y jóvenes. Y esto tiene que ver muchas veces con el tipo de dieta que llevamos actualmente, que es una dieta occidental, que es muy rica en grasas saturadas y rica en azúcares. Y es por ello la importancia y muy fundamental en el tratamiento de un paciente con este tipo de trastornos, la alimentación. Por eso se sugiere que en vez de consumir ciertos alimentos con grasas no saturadas o poliinsaturadas o alimentos procesados con alto contenido en azúcar, se disminuya en aquellos pacientes que ya se detecte este tipo de trastorno, sobre todo en pacientes jóvenes, en los cuales van a tener la tendencia no solamente de desarrollar este tipo de trastorno, que es una dislipidemia, sino enfermedades metabólicas como diabetes mellitus, obesidad, el síndrome metabólico, y este es un conjunto de enfermedades que al final nos van a dar el famoso trastorno de síndrome metabólico. Referente al tema de la alimentación, existe actualmente mucha confusión. Estamos bombardeados de tanta información que a veces lo único que termina haciendo la persona es confundirse y no hacer ningún cambio en su estilo, tanto de vida como de alimentación. Por eso es fundamental asesorarse con personas que estén acreditadas y que tengan el compromiso de darte la verdadera información sobre el manejo de las dislipidemias. ¿Por qué menciono esto?
Actualmente vemos que la gente consume muchos, en un momento dado, quesos, yogures o derivados lácteos. En la guía americana y en la guía europea existe una restricción en el consumo de queso, dado que los quesos actualmente son refinados y estos contienen grasas que en su momento van a hacer la elevación del colesterol y sobre todo del colesterol LDL. Y si vemos en una dieta habitual, en cualquier persona que hasta quiere hacer una mejora en su estilo de vida, agrega mucho queso en este nuevo cambio en su hábito alimenticio. Cuando el consumo de queso en realidad no va a tener ningún beneficio para su mejoría en los niveles de colesterol LDL. Ahora, haciendo referencia a esto, es importante que no solamente tenga que hacer un cambio en su alimentación, existen otros factores como el tener un sueño fisiológico mínimo de 6 a 8 horas, el no consumir tabaco, en hacer una actividad física mínima al día. Esto puede ser de una caminata ligera hacia tu trabajo hasta una actividad física de moderada a intensa en el caso de algunas personas que se dedican a una actividad deportiva. Igual es importante, aunque el paciente no sea diabético, vigilar sus niveles de glucosa o hacer mediciones de algo que llamamos médicamente hemoglobina glicada, que también está ligada sobre todo con el aumento de los triglicéridos. Es importante recalcar que en el estilo de vida que llevamos, sobre todo en el sureste y en gran parte del país, se incrementa mucho el consumo de grasas trans. Y las grasas trans en realidad, ¿qué son? No son más que un aceite convencional que se transforma en grasas trans por la elevación de su temperatura en el procesamiento del alimento. En este caso, en frituras o en fritangas que tenemos mucho en nuestro estado. Estamos hablando del consumo de muchos alimentos que son ricos en grasas trans porque nosotros los remojamos, por ejemplo, un consumo de un panucho, el consumo de carne frita y todas estas fritangas que al final lo único que van a condicionar es el aumento de este colesterol y sobre todo el colesterol LDL. Por eso es importante implementar medidas verdaderamente que vayan a hacer un cambio en estos niveles, como cuáles. Cereales, estamos hablando del consumo de avena y esta avena no debe de ser procesada. Estamos hablando de la quinoa, que también en su momento sin procesar. Estamos hablando de leguminosas como lentejas, garbanzos, alubias, ibes, etc. Estamos hablando igual de verduras, sobre todo con alto contenido en fibra soluble, como el chayote, la calabaza, entre otras muchas. Al igual que en consumo de oleaginosas, como cacahuate, almendras, nuez de la India, y entre otras muchas. Y el consumo también de aceites que pueden beneficiarnos, como el aceite de aguacate, que este se obtiene de manera diferente, no hidrogenado. Este se obtiene de una manera que se llama prensa en frío, a comparación de los demás aceites como cártamo o de girasol, que estos son aceites que son totalmente hidrogenados y que por ende, con solamente calentarlos en una sartén, se convertirán en grasas trans y por ende, esto van a dar una elevación del colesterol LDL. Al igual que en nuestra zona del sur se consume mucho lo que le llamamos frituras de chicharrón, que es un alimento o una comida tradicional que es a base del cuero del cerdo, el cual, aparte de que es cuero de cerdo, que contiene mucha grasa, que es la grasa subcutánea de su piel, se es procesado en algo que le llamamos manteca, que este también al final se va a convertir en una grasa trans, que por ende al final también va a aumentar los niveles de LDL. Por eso no se recomienda llevar ese tipo de alimentos en un cambio del estilo de vida. En un manejo integral para la disminución del colesterol plasmático sanguíneo, es importante no solamente un tratamiento farmacológico obtenido por un médico, sino también los cambios en el estilo de vida. En el caso del colesterol, pues es importante disminución del consumo de grasas, sobre todo de grasas saturadas y grasas hidrogenadas, que son de fácil acceso porque son de venta libre, al igual que también aumentar el consumo de proteínas y sobre todo de proteínas de origen vegetal. No obstante, también podemos incluir la proteína de origen animal, pero en este caso que sea de carne magra, sin que tenga lo que le llamamos nosotros la grasa del animal. Es importante igual la actividad física, tanto para la disminución de colesterol y de triglicéridos. En el caso del triglicérido, también va a ser importante el no consumir alcohol, porque el alcohol también es parte de la elevación del triglicérido, porque este a través del hígado hace un metabolismo
que incrementa los niveles de triglicéridos, al igual que disminuir el consumo de carbohidratos, y en este caso de azúcares refinadas, en este caso en referencia a los triglicéridos. En ambas partes, la actividad física y los cambios en el estilo de vida van a ser fundamental para mejorar los niveles de estos dos componentes a niveles normales y que sean de beneficio para la salud. Porque tienen que saber que tanto el colesterol como el triglicérido se han satanizado mucho, pero tienen funciones básicas dentro del organismo. En conclusión, es importante que tengan ustedes presente que el que se controlen los niveles de colesterol y triglicéridos radica en mejorar nuestra calidad de vida y disminuir a toda medida tener un evento cardiovascular o enfermedades metabólicas a temprana edad. Eso es lo más importante de hacer un cambio en el estilo de vida y disminuir los niveles de colesterol y triglicéridos. Déjenos sus comentarios sobre algún tema que les interese. Yo soy el Dr. Tello y nos vemos la próxima semana.